Bienvenidos a Conexión, Crecimiento y Servicio. Viviendo el Evangelio hoy. Un espacio de la Iglesia Cristo Eterno Redentor de enseñanzas, noticias y conversación. Visítanos y síguenos en el canal de YouTube y nuestro fanpage Cristo Eterno Redentor. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Estoy muy contento de poder darle la bienvenida a esta iniciativa que están haciendo, que se denomina Conexión, Crecimiento y Servicio. Yo soy el profesor Daniel Riquelme Uribe, participo de la Iglesia Cristo Eterno Redentor y también colaboro con Fundación Sapiencia. Y el día de hoy estoy a cargo de iniciar esta serie, ¿no? Y específicamente, en lo cual yo voy a colaborar en Conexión, Crecimiento y Servicio, va a ser desarrollando una serie de cápsulas sobre liderazgo espiritual. Vamos a comentar más en detalle esto un poco en los siguientes minutos, pero no me gustaría iniciar sin que podamos orar, pedir al Señor que nos acompañe, ¿cierto? Y que nos dé sabiduría para poder profundizar en el estudio de su Escritura y sobre todo en esta temática. Así que oramos juntos. Señor, gracias te damos por este día precioso, por este momento que tenemos de compartir. Yo te pido, Señor, que nos ayudes primero a entender tu palabra, Señor, a poder exponerla fielmente, Señor, y también que sirva para edificar nuestro corazón, sobre todo en estos tiempos, Señor, de pandemia y dificultad, Padre, donde necesitamos más que nunca de tus fundamentos, Señor. Gracias por tu misericordia, en el nombre de Hijo Jesús. Amén. Bueno, como les decía, voy a ser el responsable de las actividades del día lunes, específicamente de una cápsula relacionada con liderazgo espiritual. Y me gustaría profundizar un poquito más y contarles, ¿no? Además de la información que seguramente han podido pinchar a través de nuestras redes sociales, ¿no? En ese sentido, quiero comentarles que lo que vamos a estar trabajando sistemáticamente durante un buen tiempo es específicamente el material de este libro que se llama Liderazgo Espiritual, cuyo autor es Oswald Sanders. De hecho, ahí están los datos de la editorial y todo. Vamos a ir desarrollando temática a temática a medida que va avanzando el tiempo. Pero yo le recomendaría que, así como hicimos el alcance, usted pueda adquirir el libro, ya sea en alguna de las librerías disponibles en este momento, que están mandando textos a domicilio, o la otra opción es que usted lo pueda comprar por el formato ebook, que lo puede leer en sus dispositivos, así que no tiene ningún problema. Pero de todas maneras nosotros vamos a ir explicando algunos de los elementos del libro. Yo le recomendaría que pudiera además adquirirlo, además que tiene una guía de estudio bien que te ayuda a ser más productivo en el proceso de estudio y seguramente les va a ayudar, sobre todo a quienes les interesa este tema de liderazgo espiritual, ¿no? Bueno, lo que nosotros hemos desarrollado para poder hacer esta actividad, que va a estar enlazada en esta iniciativa de Conexión, Crecimiento y Servicio, es 22 cápsulas temáticas sobre el tema, basado en el libro del autor Sanders, y lo hemos ordenado en 22 sesiones. De hecho, tenemos dos opciones. Usted puede juntarse con nosotros los días lunes a las 9 de la mañana, ahí ponerse los audífonos y mientras está haciendo las cosas, el trabajo, etcétera, puede escuchar, ¿no? La otra opción, si usted quiere dar un pasito más allá, ¿cierto? Quiere profundizar algunas cosas, necesita un poco de apoyo, yo le invito a escribirme, ¿no? a mi correo, el que sale registrado ahí, o puede contactarnos a través de las redes sociales y amablemente le enviaremos la información para que usted pueda optar a acceder a una plataforma que tenemos a través de Classroom para profundizar algunos de los temas. De hecho, ahí hay más preguntas de apoyo para que usted, si de verdad quiere estudiar, ¿no? Podamos apoyarlo en esa iniciativa, que sabemos que los cristianos tenemos un anhelo por conocer al Señor, por conocer su palabra, y algunos de estos elementos, ¿no? que tienen que ver con nuestro rol también en lo que es la iglesia, el mundo, etc. Así que encantado de poder ayudarle en ese proceso. Usted nos escribe y le damos el acceso a este sistema. No es obligatorio, queremos recordarlo, es algo anexo si usted quiere, y vamos a cargar material semanalmente para que usted pueda revisarlo, siempre relacionado con la temática que estamos tratando los días lunes sobre liderazgo espiritual. De hecho, lo hemos ordenado de la siguiente manera, en base al material que viene muy estructurado, ¿no? Hemos desarrollado 6 módulos de trabajo con 22 temáticas, con 22 cápsulas, ¿no? Que son las que semana a semana vamos a ir difundiendo a través de Conexión, Crecimiento y Servicio. De hecho, se las voy a comentar. Las
tres primeras relacionadas con el primer módulo van a ser una ambición honorable, que va a ser la que vamos a conversar en unos minutos más. También lo que se relaciona con la búsqueda de líderes y un concepto importante, el principio maestro del maestro, obviamente, nuestro Señor. En el segundo módulo vamos a conversar sobre las diferencias entre el liderazgo natural y espiritual. ¿Puede hacerse un líder? Una pregunta bien interesante, ¿no? El líder se hace, nace, esta siempre controversia, ¿no?, al respecto. También vamos a conversar sobre el discernimiento de Pablo sobre el liderazgo y, por otro lado, el discernimiento de Pedro sobre el liderazgo. Y por último, en esta etapa vamos a revisar cualidades esenciales del liderazgo, más cualidades esenciales del liderazgo. Claramente se requieren varias, por eso se dividió en dos apartados en el estudio. Y por último, por sobre todas las cosas, y ahí queda como la idea volando. Ahí cuando revisemos el tema se nos va a aclarar la perspectiva. En la segunda etapa de las cápsulas vamos a hablar sobre la oración y el liderazgo, el líder y el tiempo. Wow, en este momento la administración del tiempo es relevante para cualquier acción que hagamos en nuestra vida y en especial para servir al Señor. El líder y la lectura, ¿no? De hecho, este es un texto que tenemos que leer, ¿no? La Biblia es un texto, ¿no?, que Dios nos dejó. Y por otro lado, cómo mejorar el liderazgo. En el siguiente módulo sería el costo del liderazgo, las responsabilidades, las pruebas del liderazgo y el arte de delegar responsabilidades. Eso de verdad es un arte y es muy necesario. Es imposible poder conectarnos, avanzar, ¿cierto? Poder servir eficientemente al Señor si no aprendemos a delegar. Y por último, cómo reemplazar líderes. Este punto creo que es relevante, cómo reproducir líderes. Debemos ser activos en eso, en formar a otros, ¿no?, en discipular a otros. De hecho, nuestro Señor nos encomendó eso. Los peligros del liderazgo. Y por último, el líder Nehemías, ¿sí? Tenemos 22 temas. Vamos a estar lunes a lunes en la sección de Conexión, Crecimiento, Servicio. Así que les invitamos, vuelvo a repetir, que estamos encantadísimos de que usted pueda participar, ya sea escuchando estas cápsulas, pero también si usted quiere un esfuerzo más, ¿cierto? Encantado de ayudarle a profundizar en su estudio en esta área, ¿no? Y por eso quiero partir en los minutos que siguen, específicamente con la cápsula número 1. Y el título que este autor le colocó, ¿no?, como vimos ahí en la nota anterior, ¿no?, es muy potente el nombre. Una ambición honorable. Es contradictorio porque la concepción que tenemos de ambición desde una perspectiva no bíblica, en realidad la ambición es peligroso, ¿no? Esto es muy contradictorio, esto, ambición honorable. La Biblia habla de los peligros de la ambición, ¿no?, pero también menciona esto. Entonces, qué bueno que de alguna manera Sanders lo haya ordenado, ¿no? Qué bueno que tengamos las escrituras, primero que todo, que eso es lo más importante, pero también autores, ¿cierto?, que se han dedicado y han trabajado para poder poner a disposición textos que nos ayuden a poder indagar un poco más, ¿no? Entonces vamos con los primeros elementos. Yo solo quiero hacerle un alcance y una reflexión inicial. Yo creo que todos, desde nuestras veredas, ¿no?, desde nuestras perspectivas, vivencias, ¿no?, nos damos cuenta de algo. Si esto lo circunscribimos al día a día, ¿no?, vemos que hay una carencia de liderazgo. De hecho, los jóvenes en este momento están buscando a quién seguir. Por eso han aparecido, me imagino que a ustedes también les llama la atención, ¿no?, estos youtubers, influencers, personas que de alguna manera pasan a ser referentes, independiente de lo que hagan, ¿no? Hay algunos que sus aportes son mínimos, ¿no? Y hasta en algunos casos uno no logra entender, ¿no? Yo me dedico a analizar de vez en cuando cantidades de seguidores y todo, y de verdad sus aportes, uno dice, bueno, ¿cuál es el aporte, de hecho, ¿no? En ese sentido, por eso se carece de liderazgo. Y de hecho, eso tiene un efecto. Cuando hay poco liderazgo en la familia, en el aspecto de la crianza, en el proceso de enseñanza, en educación, en las universidades, en la comunidad, en la política, wow. O sea, vemos, la consecuencia es el efecto nocivo que vemos en la sociedad. Hay varias áreas donde tenemos, ¿cierto?, de hecho, lugares sin concepciones religiosas, sin creencias, que están teniendo problemas serios, ¿no?, en ese sentido. Y lo complicado en esta última etapa es que además eso permea a la iglesia. Y principalmente creemos, ¿no?, como equipo que estamos desarrollando esto,
y en particular en base también a lo que primero la Biblia expone claramente y segundo Sanders, ¿no?, nos ayudó a través de este escrito, en realidad también tiene mucho que ver con que no nos acercamos fielmente a la verdad bíblica, fielmente a su palabra. Así que vamos a tratar de desarrollar algunas de las ideas que claramente la palabra de Dios expone y también conceptos y comentarios que el autor ha planteado sobre esta temática del liderazgo espiritual. Y me gustaría hacer una síntesis inicial. Él expone 3 grandes ideas que voy a tratar de desarrollarlas en estos minutos, ¿no?, de cápsula. La primera es que hay que tener esta cosa como tensionada, ¿no? Técnicamente hay un peligro muy grande si tú quieres liderar, ¿no?, en base a ciertas ambiciones, ¿no? El Señor ve nuestro corazón. Entonces hay ciertas ambiciones que son peligrosas. Hay gente que quiere liderar porque algo más quiere obtener. Entonces siempre hay esta tensión entre liderar o no liderar en el contexto del servicio a Dios, ¿no? No es así en realidad en la generación en general, donde, claro, se busca por ambición tener prestigio y lograr, y la gente viene y lo intenta, ¿no? Pero además, creo que es bueno lo que el autor plantea y tira algunos lineamientos que están expresados en la palabra. Entonces, en realidad hay varios hitos que la Escritura plantea donde se dan, no sé, directrices y direcciones sobre relación, específicamente relacionado con el liderazgo. Entonces vamos a revisar, ¿no?, en estos minutitos algo de lo que expresan las Escrituras, ¿no? Claramente por el tiempo no podemos profundizar mucho más, ¿no? Pero va a ser muy bueno que usted pueda leer el texto, ¿no?, y que también pueda, si es que tiene el tiempo, de compartir con nosotros en este sistema de formación por Classroom, con foro, ¿no?, y algunas preguntitas extras que usted puede desarrollar para que lo considere, ¿no? Así que, en realidad, el autor plantea estas 3 grandes cosas. A mí me llamó mucho la atención esta cosa de la tensión que hay, ¿no? ¿Lidero o no lidero?, ¿no? Y creo que se nos va a esclarecer. Y yo creo que una de las grandes cosas, o los grandes peligros, es ambicionar el liderazgo con las motivaciones erradas. Es algo que vamos a conversar en detalle, ¿no? Creo que es uno de los peligros más grandes, ¿no? Y en ese sentido, Sanders plantea un par de frases iniciales bastante atingentes, ¿no? Lo primero que él plantea: la mayoría de los cristianos sienten restricciones mentales cuando se trata de aspirar al liderazgo. Está esa cosa como que, ¿lo hago o no lo hago?, ¿no? Hay una en algunos casos una indecisión. Yo creo que todos lo hemos experimentado en algún momento de la vida frente a esta situación donde Dios dice, id y hacer discípulos, ¿no? Eso es transversal a todos, no es solo el pastor, ¿no? No son solo los líderes de la iglesia, somos todos nosotros. Y en ese sentido sí hay esta cosa como restricción mental. Pero hay algo que la Biblia expresa y que tenemos que tener claro. Dice, de alguna manera, los cristianos nos debemos resistir a cierta clase de ambición y quitarlas de nuestra vida. Hay ambiciones que no son cristianas, ¿no? Hay perspectivas de cómo se ve el ministerio, el liderazgo, que no son cristianas. De esas cosas tenemos que apartarnos. De hecho, de la ambición como tal, tenemos que cuidarnos, ¿no? Es un pecado y es complejo, ¿no?, lo que puede generar en nosotros. Imagínate en el contexto del servicio a Dios, ¿no? Llega a ser dramático si uno lo piensa. Pero además dice que también debemos reconocer que hay otras ambiciones que son nobles, dignas y honorables. Por eso este mensaje, ¿no?, esta frase, esta idea, ¿no?, extractada de la Escritura, que una ambición honorable, ¿por qué razón será? Eso es lo que vamos a tratar de dilucidar en los siguientes minutos, ¿no? Y ahí yo creo que se nos viene a la mente la carta de Pablo, ¿cierto?, que inspirada por Dios él escribe a Timoteo, específicamente en 1 Timoteo. En el capítulo 3 sale este versículo que dice, palabra fiel es esta. Qué maravillosa esa frase, palabra fiel es esta, si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea. O sea, lo que Pablo estaba diciendo era, bien, si tú tienes ese anhelo, si tú tienes ese objetivo, buena obra deseas. De hecho, para que ustedes después puedan revisar la Escritura, nosotros tenemos en el Classroom una asignación específica para eso, de hablar sobre como el checklist de lo que Pablo después dice, ¿no?, como ese listado de requisitos y acciones. Si ustedes se recuerdan, en 1 Timoteo 3, ¿cierto?, del 1 al 7 y del 8 al 13, habla de ciertos requisitos para las personas que iban a servir, ¿no?, que de alguna manera iban a ser los líderes de ese grupo. Pero hay que
tener en consideración que esas palabras estaban escritas a Timoteo en un tiempo especial. Y por eso es algo que son, creo yo, elementos que tenemos que considerar a la hora de analizar lo que se estaba mencionando en ese versículo. Porque en realidad, ¿cierto? Pablo le escribió a Timoteo con el propósito de compartir directrices de edificación para la iglesia. Como mencionábamos anteriormente en el capítulo 3, entre el versículo 1 y el 7, el 8 y el 13, son directrices, está en ese contexto, en ese escrito, esta idea fuerza de buena obra desea. Y dice, Pablo le expone a Timoteo requisitos específicos, cosas que ellos tenían que cumplir para poder acceder a cumplir esa tarea. Era como requisitos previos a servir, imagínense. Y ahí en esa circunstancia, cuando se menciona la palabra obispo, se habla de un supervisor, ¿no? Y que de alguna manera está relacionado con un anciano, ¿cierto? Con un pastor, persona que sirve en la iglesia. Es llamativo decir que en ese momento decirle a estas personas es súper bueno, es valioso que tú quieras servir en el contexto en el que estás, en tu realidad, en la iglesia, ¿no? Ser un obispo. El tema es que eso tenemos que tener cuidado, porque hay gente que tiende a esto extrapolarlo inmediato a la realidad nuestra, a la realidad actual. Y ahí tenemos que ser cuidadosos, ¿no? Porque uno debería ser una especie de, como mencioné acá en la presentación, ¿no? Un contraste temporal, así. Claro, porque en realidad Pablo se lo estaba diciendo a Timoteo en un contexto en particular. Recuerden que, en particular, valga la redundancia, Pablo, enviándole cartas a estas personas en esa etapa de la historia de la iglesia, ¿cierto? Está mostrando lo que estaba pasando en esa fase potentísima de la expansión del evangelio en el mundo. Ellos eran personas que si yo lo llevo y lo llevamos a la aplicación de ahora, ¿no? Técnicamente en el presente la gente tiende a pensar que servir, liderar, ¿cierto? Tiene que ver con algo de admiración, así como, wow, yo soy líder de la iglesia, no sé, o yo estoy a cargo de este proyecto, ¿no? Y en realidad en ese momento, cuando Pablo está diciendo, wow, maravilloso, buena obra, tú te estás metiendo, o sea, qué bueno que estás haciendo esto, en realidad en ese momento histórico, era riesgo máximo. Pablo le estaba diciendo a Timoteo, hey, qué bueno que haya gente que esté dispuesta a pagar el precio, ¿no? Wow, qué diferencia, qué importante es entender, ¿cierto?, la Biblia desde ese proceso de análisis profundo, ¿no?, del contexto histórico, de las cosas que estaban ocurriendo en ese momento. Porque alguien puede verlo en el contexto nuestro, ahora todo bien, acá en Chile, pero no era lo que estaba pasando, no estaba haciendo esa frase en relación a los beneficios que iba a obtener una persona, sino que lo que significaba. De hecho, en ese momento eso significaba dificultades, desprecio, peligro, persecución, rechazo. Ellos iban a ser la primera línea de combate, iban a estar en la línea de fuego, iban a ser perseguidos, iban a ser despreciados, ¿no? Y créanme, la Biblia lo expone claramente, no es distinto a quienes queramos servir ahora al Señor, ¿no? Ciertamente hay ciertos países donde no tenemos tanta presión por querer servir a Dios, por querer ser cristianos, ¿no? En otros países ahora hay grupos de personas, de cristianos, hermanos nuestros y hermanas nuestras, que están sufriendo desprecio, dificultad, por querer servir al Señor, por querer orar, por querer enseñar la Biblia. Eso es algo que no debemos perder en perspectiva. Si bien es cierto, Pablo estaba hablando en ese momento de personas que estaban sufriendo por expandir el Evangelio, tal vez en nuestro país, en nuestra realidad de Latinoamérica, estemos tranquilos momentáneamente, pero hay otros hermanos en otros países, en otras latitudes, que sí están sufriendo esto. Entonces, el versículo cambia el versículo. Cuando estamos mirando eso, ¿no? Palabra fiel es esta: si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. En realidad en ese momento era ir y ponerse en la línea de fuego, ir y ser perseguido por expandir el Evangelio, por hablar abiertamente de Cristo, por hablar que Cristo era el Hijo de Dios. Eso era gravísimo en ese tiempo, ¿no? Entonces su posición era una posición de importancia, pero una posición de responsabilidad y de valentía máxima. Hace falta la valentía en este momento, ¿no? Hace falta. Por eso está esta dicotomía, ¿no? Hay personas que de verdad piensan
que es solo una posición de importancia. En ese momento era una posición de sacrificio. Es algo de lo que vamos a tratar de desenrollar en la conversación del día de hoy, pero yo quiero que usted lo tenga en perspectiva. A todos nos habla poderosamente en particular este versículo. Cuando Pablo lo estaba diciendo era, buena obra desea hacer, ponerte en la brecha, ¿no? Sacrificarte por el otro. Eso es maravilloso. Sanders lo plantea desde otra óptica y me parece muy relevante, ¿no?, que lo podamos analizar. Piense esto, si alguien tiene una perspectiva errada del liderazgo, claramente frente a las presiones, su anhelo por liderar va a cambiar, su ambición va a cambiar, eso es obvio. Entonces, él menciona lo siguiente y me parece súper interesante su postura, ¿no? Dice, los falsos no sentirán mucho ánimo para un cargo tan difícil como ese. ¿Sí? En las circunstancias peligrosas que prevalecían durante el primer siglo, que es lo que hacíamos referencia de esa situación histórica, aún los cristianos intrépidos necesitaban aliento e incentivo para dirigir. Por lo tanto, Pablo llama al liderazgo una ambición honorable. Lo que estaba haciendo Pablo era animar, ¿cierto? Era ayudar, era decir, hey, sabemos que es difícil, pero es una ambición honorable. Debemos recordar que no es distinto ahora, independiente que no tengamos un cuadro de presiones excesivas a través de la persecución, pero sigue siendo una ambición honorable, sigue siendo algo en donde necesitamos valentía, en donde necesitamos incentivo, ¿no? Lo tenemos a través de nuestro Señor, del Espíritu Santo, de la misma palabra que nos ayuda, pero tenemos que considerarlo desde esta perspectiva. Es una ambición honorable. Y ahí yo solo quiero darles un ejemplo práctico de lo que está experimentando en este momento el mundo. Porque sí hay personas que en este momento están en una situación similar a la de ese grupo de cristianos valientes y devotos, mujeres y hombres que muchos dieron su vida por su Señor, ¿no? Por Jesús. En este momento ahí yo pinché un website que habla sobre la persecución de los cristianos en el mundo. De hecho tiene un mapa donde aparece las densidades de presión y las problemáticas, ¿no? Y aquí aparecen 4 de los países que tienen una alta persecución contra el cristianismo. Está Corea del Norte, Afganistán, Somalia, Libia, que algunos son por temas políticos, por creencias ateas o abiertamente por el Islam. Entonces, si ustedes se fijan, no es distinto a lo que están experimentando, como decíamos al inicio, algunos de nuestros hermanos. Por eso la palabra nos alienta y nos aclara la senda. O sea, la ambición correcta, ¿no? Hacia dónde nos va a llevar. Pero no debemos desconocer y debemos orar por nuestros hermanos, ¿no? Y por todos nosotros en esta tarea que tenemos, ¿no? Y ahí, además, Oswald Sanders hace las siguientes aclaraciones y profundiza un poco el punto. Dice, en muchas de las regiones donde actualmente hay disturbios, hay complicaciones, hay persecución, el liderazgo espiritual no es una tarea para los que buscan beneficios estables y condiciones de trabajo en escala superior. O sea, seguramente ahí no hay conferencistas que andan en aviones, no hay super speakers, no hay youtubers, ¿no? Ni influencers. A mí me sorprende eso que ha pasado en casi coach, ¿no? Influencers, youtubers, en nuestro contexto cristiano, ¿no? Y en realidad eso no es lo que dice la palabra. Seguramente si hubiera una fuerte presión de persecución, muchos de esos liderazgos caerían, ¿sí? En muchas de las culturas de hoy donde hay liderazgo cristiano, conduce al prestigio y al privilegio, la gente aspira por razones totalmente indignas y egoístas. Y ahí hay un contrapunto que es bueno que tengamos esta oportunidad de analizar nuestros corazones. ¿Por qué? ¿Por qué razón estamos haciendo lo que hacemos? Si es que queremos servir abiertamente al Señor, si es que estamos pensando, no sé, en servir en un ministerio, en dedicar más tiempo cada vez, ¿cierto? Toda nuestra vida le pertenece al Señor, todo lo que hacemos es para Él. Pero qué importante es considerar este punto, no este contrapunto. ¿Por qué estamos haciendo las cosas? Cuidado con que tengamos, ¿cierto?, una perspectiva indigna y egoísta o buscando nuestra propia ganancia, ¿no? Eso tiene una consecuencia, ¿no? En ese sentido, incluso dentro del mismo estudio, Sanders plantea una cita específica de alguien que quería buscar algo más, ¿no? O sea, aparece específicamente en Jeremías 45:5, un consejo que Jeremías le da a Baruc. Le dice lo siguiente: pero tú buscas para ti grandes cosas. Una pregunta así que uno podría hacerse a su corazón, así: ¿qué estoy buscando? ¿Cuál es el objetivo de esto? Y Jeremías inmediatamente: no las busques.
Es que no es como... Ten cuidado con esas motivaciones, ¿eh? Un poco. El tener una motivación egoísta nos puede llevar a lugares muy oscuros y muy peligrosos, ¿sí? En particular en lo que implica el liderazgo. Y en este momento, si uno se circunscribe a la iglesia, sí hay peligro en esa área. Hay grandes pensadores y grandes relatores, speakers sobre liderazgo cristiano, y que creo que si uno los filtrara con la palabra del Señor, claramente quedan bastante outside de lo que la palabra dice, ¿no? De lo que la palabra dice. Y eso es algo que tenemos que fuertemente profundizar, ¿no? Por eso nuestro fundamento debe ser la Biblia y deben ser los fundamentos bíblicos. Y además que tenemos un gran maestro. O sea, creo que si uno analiza las habilidades de liderazgo que Jesús tenía y que Jesús ejecutaba, ¿no? ¡Wow! ¡Qué tipo qué tremendo líder tenemos nosotros! En ese sentido también, y quiero hacer el alcance específicamente con las motivaciones, porque el mismo Jeremías, imagínense, en el capítulo 45 le estaba diciendo esto a Baruch, pero antes, inspirado por Dios, escribe esto. Él escribe esto: más engañoso que todo es el corazón, y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? ¡Wow! ¡Qué golpe tremendo! Esto yo creo que es lo más llamativo. Una de las cosas que más me gusta de lo que la palabra nos enseña, ¿no? Yo creo que todos tenemos algún área de interés, ¿no? Yo estudio cómo funciona el cerebro y me encanta cómo la Biblia expone claramente cómo funcionan las habilidades cognitivas. De hecho, cuando habla del corazón, más o menos conocemos que está hablando de la mente, las emociones, ¿cierto? El alma, el intelecto. Y mira, o sea, nuestro intelecto nos puede engañar, sí, podemos tener motivaciones ocultas, ¿no? De hecho, ahí Jeremías expone, ¿quién lo comprenderá? Y aquí viene lo potente. Versículo 10. Si uno solo lee el 9, así como se queda así, nuestro corazón es tan engañoso, ¿no? Pero aquí viene lo fuerte, ¿no? Yo, el Señor, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Puede ser que podamos aparentar una motivación, acciones, ganas, pero el Señor conoce nuestro corazón y por eso tenemos que tener muy claro esto, muy claro. Si está en el llamado del Señor poder servir abiertamente, tenemos que analizar nuestro corazón profundamente. Porque podemos engañar al resto, pero al Señor jamás lo vamos a engañar. Jamás. Él va a escudriñar nuestro corazón. Él va a encontrar las verdaderas motivaciones. Y claramente si nuestras obras son malas y tienen otros objetivos, no van a prosperar. Aunque hagamos todo lo que humanamente podemos hacer. Él es el Señor. Es el soberano. Él puede analizar nuestro corazón. Por eso es bueno que nos acerquemos al Señor para poder considerar esto más profundamente. De hecho, Sanders lo abre un poco este tema, ¿sí? De una manera que de verdad es muy interesante, ¿no? De partida dice, la motivación es lo que determina el carácter de la ambición. O sea, tú puedes ambicionar algo con la motivación correcta. Los hijos de Dios deberíamos tener mucha motivación a compartir el Evangelio, mucha motivación a discipular a otros, mucha motivación a que día a día, con todo lo que hacemos, el trabajo, las cosas de casa, la crianza de los niños, honremos a nuestro Dios y sirvamos a nuestro Dios, ¿no? Dice, nuestro Señor nunca enseñó en contra del impulso por las realizaciones superiores, pero expuso y condenó la motivación indigna. Entonces el peligro y esta dualidad de lidero o no lidero, en realidad la línea sería, ¿por qué quiero liderar? Si mi motivación es servir al Señor correctamente bajo sus parámetros y sus principios, claramente usted puede optar a grandes anhelos, ¿no? De hecho, a mí me llama mucho la atención cómo el cristianismo influenció muchísimo en la construcción de escuelas, de hospitales, de universidades. Si usted estudia profundamente la historia de las primeras universidades, todas fueron impulsadas por el cristianismo. Esas cosas no las enseñan, ¿no? Obviamente. Y varios de los fundamentos de la educación, los que están funcionando, los que se mantienen y perduran, vienen de conceptos cristianos, ¿no? Llamativo. O sea, gente salió del contexto solo de la iglesia. Hogares de niños, hogares de ancianos, cuidados de salud, maravilloso. Ahora, porque tenemos que tener claro algo, todos los cristianos somos llamados a desarrollar lo que Dios nos dio, a hacerlo correctamente, ¿no? A optimizar el talento, las habilidades, las redes, ¿no?
Lo único sí que Jesús enseñó con claridad que la ambición que se centra en el ego es mala. O sea, Dios, de hecho, no se le vaya a ocurrir enterrar su talento, don, su bendición, lo que usted hace, y no solo la vaya a usar para generar recursos, ¿no? De hecho, si Dios nos dio algunas habilidades, dones, talentos, no sé, carisma, capacidad de estudio, capacidad de servicio, de atender a otros, ¿no? Claramente lo está haciendo para su propósito, ¿no? Todo es de Él, por Él y para Él. Ahora, sí, Jesús fue bien enfático en que la ambición con un centro en nosotros mismos es gravísima. Y creo que es necesario revisarlo, ¿no? Porque claramente nos aclara la senda en ese punto. Y para eso, Sanders citó un par de versículos y yo quise expandir la revisión. Porque de verdad me llamó demasiado la atención como aquí Jesús hablando. Quiero hacer una aclaración, toda escritura es inspirada por Dios, ¿cierto? Lo sabemos. Y claramente el canon bíblico nos ayuda a entender, ¿cierto? Donde claramente Jesucristo es el centro, ¿no? Nos aclara, Él aparece por todos lados en la Biblia, referenciado, ¿no? Pero me llamó mucho la atención como aquí, en este punto, Jesús mismo encarando una situación compleja relacionada con el ego, ¿no? Quiero que después usted lea en profundidad, pero vamos a hacer un doble clic en estos versículos. Vamos a revisar Marcos 10, los versículos 35 al 37 en el primer punto. Fíjense lo que pasa, dice, y se le acercaron Jacobo y Juan, sus discípulos, los dos hijos de Zebedeo, diciéndole, Maestro, queremos que hagas por nosotros lo que te pidamos. Y él les dijo, ¿qué queréis que haga por vosotros? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos uno a la derecha y otro a la izquierda. Ok, por favor, pongámonos en esa escena. Tratemos de entender esa escena. Estamos ahí, los discípulos, la gente, Jacobo y Juan se acercan y hacen esta gestión de promoción. Cuando sea el momento, queremos estar a tu derecha y a tu izquierda. Entonces, qué increíble imagen, ¿no? ¿Qué muestra eso, no? ¿Qué muestra? Bueno, como decían los versículos de Jeremías, Él escudriña el corazón, el Señor escudriña el corazón. Entonces pasa lo siguiente. Si usted revisa los versículos siguientes, pasan varias cosas. Por favor, profundícelo. Por un tema de tiempo, no lo vamos a profundizar ahora. Nos vamos a pegar un salto hasta el versículo 41. Pero miren lo que pasa después de esto. Primero, algo pasó ahí. Se mostró motivación, se mostró el corazón de estas personas en ese momento en particular. Y en el 41 pasa lo siguiente. Al oír esto, los 10 comenzaron a indignarse contra Jacobo y Juan. ¡Wow! O sea, la mala motivación en el servicio, en la perspectiva que ellos tenían de lo que estaban haciendo, no solo les afectaba a ellos, sino que también afectó a los otros, a los que estaban alrededor. Yo me llego, no sé, uno no se puede poner en ese contexto así como, ¿qué pensarías tú? ¿Qué le pasó a Jacobo, Juan? ¿Qué están diciendo? ¿Cómo se le ocurre? De hecho, el texto bíblico es enfático. Se indignaron de que le dijera, quiero estar a la derecha, quiero estar a la izquierda, en una posición de autoridad máxima, cuando tú seas glorificado, imagínense. Pero qué hermoso es nuestro Señor, cómo nos enseña, aquí se ve su misericordia, obviamente, una confrontación, una aclaración del punto, pero también su misericordia, la manera en que Él hacía las cosas. Y esto es maravilloso. Cómo desnudó, claramente, ellos desnudaron sus motivaciones, sus anhelos, ¿no? No fue Jesús en ese momento. Pero Él les reordenó el panorama, ¿no? En el versículo 42 dice lo siguiente, y llamándolos junto a sí, Jesús les dijo, los llamó, vengan. Y les explica esto, ¿sabéis que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos? O sea, le dijo, los líderes de este momento, de ese momento histórico, que no es distinto ahora, mandan a todo el mundo, se enseñorean, ejercen su autoridad. La autoridad que ellos tienen, la ejercen. ¿Ok? Entonces, bueno, ellos quedaron así como, ups. Y posteriormente a eso, Jesús les dice lo siguiente. Y ojalá esto cale hondo en nosotros. Seguramente
a ellos dos les caló hondo. De hecho, cuando vemos después el testimonio bíblico, la historia de Dios, ¿cierto? Lo que pasó con ellos después, wow. Podemos ver al ver la vida de los apóstoles, ¿cierto? De estos hombres, ¿no? Comunes y corrientes como nosotros, con las mismas carencias y necesidades, cómo se ve el proceso de santificación progresiva. Y quiero hacer un alcance. Recuerden que ellos estaban siendo discipulados por el mejor discipulador de la historia de la humanidad. Quiero hacer ese punto. Hay gente que dice, no, yo ahora sí, porque el pastor, si usted me discipula, ahora sí. O no, yo cuando termine el seminario bíblico, estoy listo. Cuando sea doctor en teología, ahí sí que se voy a entender esta cuestión. Ahí voy a estar súper claro. Aquí Jesús, ¡pum!, se mandó, imagínense, se mandó ahí, tuvo que generar algo, tomarse un momento y decirles lo siguiente, para aclararles el punto. Pero entre vosotros no es así. En los servidores de Jesús no es así. En nosotros los hijos de Dios no es así. Sino que cualquiera de vosotros que desee llegar a ser grande, o sea, el que quiere ser grande en el reino de Dios, será vuestro servidor, será el que sirva. Y cualquiera de vosotros que desee ser el primero, será siervo de todos. ¡Wow! Si hubiéramos cortado el versículo ahí y no contamos el resto de la historia, uno queda como, wow, Jesús, ¡pum!, el peso del mando. Es como, lo que tienes que hacer es esto. No lo que tú crees, es esto lo que tienes que hacer. Pero imagínense el nivel de misericordia del Señor, el nivel de claridad que Él tenía de las cosas y el nivel de compromiso, ¿no?, con su rol. Siempre enseñando con el ejemplo. El versículo 45 lo aclara. Ahí hubiera sido como un mandato, ¿no? Pero no era solo un mandato. No era solo un tirón de oreja, aunque sí, le pegó un tirón de orejas, ¿no? Dice lo siguiente, porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Qué maravillosa declaración. En ese momento solo me imagino la cara que deben haber puesto ellos dos y el resto de los discípulos que ya estaba enojado porque ¿qué están pidiendo esto? Decir, wow, no, hey, tranquilos. Ni siquiera yo vine a ser servido. No vine a eso. Vine a servir y a dar la vida por los otros. Qué maravillosa declaración registrada en el libro de Marcos, ¿cierto? En el capítulo 10. De verdad nos debe hacer reflexionar, ¿sí? Reflexionar, analizar cuáles son mis verdaderas motivaciones. Por eso me parece muy interesante lo que este autor, ¿cierto?, Sanders, está desarrollando en este primer tópico. Aunque vamos a profundizarlo más adelante en otro de sus capítulos, ¿no? ¿Cómo deja aquí abierta esta puerta? Analicemos nuestro corazón profundamente. Y él pone una frase, creo yo, pero al hueso, ¿no? Así podemos decirle así. Jesús no tenía ni tiene tiempo para las ambiciones que nuestro ego pudiera albergar. No somos nosotros, todo es de Él, por Él y para Él. Él sabe. De hecho, si usted en este momento está en una congregación, está sirviendo, es por su propósito. Alineémonos en ese sentido a lo que Él quiere, ¿sí? Desarrollemos y trabajemos duro en conocer cuál es el plan que Él tiene. Está en su palabra, eso es lo bueno, no necesitamos una super revelación, un rayo, una luz rara, no. Está el canon bíblico y ahí expone cómo tenemos que movernos, ¿no? Pero sí, quiero hacer el contrapunto, ¿no? Robarme la idea de Sanders, porque está muy bueno su comentario. Cuidado, o sea, Jesús no tiene tiempo para esas cosas. Analicemos nuestro corazón potentemente. Él sabe nuestras reales motivaciones. No lo podemos engañar. Al resto sí, a las personas sí, a Él no. Le damos gracias por su misericordia, porque somos pecadores todos, ¿no? Pero le tenemos a Él, ¿no? A Él. Y Él nos aclara la senda. Y de hecho, aquí Sanders hace un alcance y hace un aterrizaje, ¿no? Refuerza, como que de alguna manera amplifica, hace un doble clic sobre lo que Jesús dijo, ¿no? Él venía a morir, Él venía a sufrir. Dice, la verdadera grandeza, el verdadero liderazgo se encuentra cuando el líder se dedica a servir a otros. Punto 1. Eso es lo que significa liderar. Es servicio. No es en la versión del liderazgo de llega a la punta de la pirámide y así el resto te va a servir, ¿no? Sobre todo en este tiempo, esta cosa de los negocios piramidales, de arma tu equipo y que tu equipo venda para que tú recibas más. No. De hecho,
es servir a otros y no engatusar o inducir a otros para que lo sirvan a Él, para servir al Señor. El verdadero servicio jamás viene sin costo. De hecho, tiene como dice este autor, ¿no?, un doloroso bautismo sufrimiento. Es difícil. Por eso el Señor está con nosotros en este proceso. Es una tarea de Él. También tenemos que considerarlo así. Pero no podemos desconocer eso. Además, dice, el verdadero líder espiritual centra su atención en el servicio que puede rendir a Dios y en otras personas, no en los subproductos, no en los beneficios, no en los títulos, en los adornos. Eso también es importante. Y por eso tenemos que ir constantemente analizando nuestro corazón en profundidad. Bueno, para terminar la cápsula de hoy día, sé que es un tema muy relevante, motivante. Creo que estamos todos motivados por aprender de esto. De hecho, por eso está esta iniciativa de conexión, crecimiento y servicio, ¿no?, de esta cápsula específica de liderazgo espiritual. Hay otras durante la semana para que usted se tome un tiempito. Hay unos conversatorios muy interesantes. Pero yo quiero cerrar mi cápsula del día de hoy tomando dos frases de dos personas que de alguna manera Sanders cita en su libro. Dos personas muy importantes en el mundo del evangelio. Revisen ahí, para que les doy ahí una pequeña tareita. Échenle un vistazo a quiénes son estas personas. El primero tenía que ver con el ejército de salvación. El otro era alguien muy importante en algunas esferas, ¿no? Pero miren lo que pasa aquí. Dice, la conclusión final que sacan los hombres, esta frase es de Brengle, la conclusión final que sacan los hombres muestra que a la historia no le importa ni un comino la categoría ni el título que haya tenido un hombre, ni el cargo que haya ocupado, sino solo la calidad de sus hechos y el carácter de su mente y su corazón. El carácter de un cristiano debe ser, la mente de un cristiano debe ser la palabra, ¿no? De hecho, el carácter de un cristiano va a ser lo que la palabra plantea para nosotros, lo que Dios ha hecho a través de su Espíritu Santo en nuestra vida. Eso va a ir rotando y cambiando. Pecaremos siempre, pero el Señor nos va a ir de a poquito ordenando, arreglando, ¿no? Y por último, la frase de Gordon que dice que se establezca de una vez por todas que la ambición de un hombre debe ser la de encajar en el plan de Dios, en el plan que Dios tiene para él. Lo mismo que decíamos, no son las ambiciones nuestras, es las que el Señor tenga. Y esas están claramente en las Escrituras. Desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento están muy claras las evidencias de cuál es el plan que el Señor tiene y que a nosotros nos toca, solo por su misericordia, servirle a Él, ¿no? Bien, estoy muy contento. Vuelvo a repetir que claramente, si usted necesita conocer un poquito más de esta temática, nos pueda acompañar en estas cápsulas, ¿no? Va a ser un tiempo bonito, sobre todo en estas circunstancias, difícil podernos acompañar a través de este medio. Cualquier cosa está ahí, mi correo electrónico de contacto, pero además yo creo que es muy bueno que usted tenga claro que esta iniciativa, como decíamos al inicio, la estamos haciendo con Fundación Sapiencia y también con la Iglesia Cristo Eterno Redentor. Acá está el número, ¿cierto?, de la asistente administrativa de nuestra iglesia. También está el fanpage, el website, para que usted pueda consultar si necesita más información o, como mencionábamos, si usted quiere ser parte de ya el estudio más sistemático, encantado de apoyarle, ¿no? Y bueno, para terminar, me gustaría orar para que cerremos este tema y espero, ojalá, verlos la próxima semana, ¿no? Oramos. Señor, gracias te damos por este día precioso, Señor. Te pedimos que tú nos acompañes, Señor, en este inicio de semana, que sea de bendición, y te damos las gracias porque tú dejaste tu testimonio bíblico para nosotros, que lo podemos usar, Señor, lo podemos estudiar, lo podemos aprender. Y también gracias por las personas que han dedicado su vida a escribir sobre ti, sobre tu palabra, Señor, que nos ayudan a entender estos conceptos. Te pedimos que la palabra que hemos estudiado hoy cambie nuestro corazón activamente. Gracias por este tiempo, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bueno, amigos y amigas, espero verlos en la próxima cápsula. Que tengan un muy buen día. Bienvenidos a Conexión, Crecimiento y Servicio. Viviendo el Evangelio hoy. Un espacio de la Iglesia Cristo Eterno Redentor de enseñanzas, noticias y conversación. Visítanos y síguenos en el canal de YouTube y nuestro fanpage Cristo Eterno Redentor.